Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5, una historia que muchos de ustedes conocen, ¿ok? Marcos capítulo 5 para mí, una de las historias que me han impactado mi vida, porque hay muy pocas de ellas escritas en la palabra de Dios. Así que vamos a ir, Marcos 5 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, note esto, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios viviente o del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hoy quiero tomarme unos minutos para hablar bajo el tema confinados. Confinados. En 1991, un grupo de 8 investigadores voluntarios se encerró durante 2 años en una estructura de cristal y acero, dentro de lo que los científicos habían recreado varios ecosistemas del planeta Tierra. Aquel experimento formaba parte del proyecto Biosfera 2, le llamaron ellos. Y el objetivo era comprobar si en un futuro los humanos podrían vivir en circunstancias similares en colonias en otros planetas. ¿Qué sucede después de estos 2 años? Estos investigadores al principio, cuando los encerraron en ese lugar, lo confinaron a ese lugar, todo marchaba bien, pero al pasar el tiempo comenzaron a desarrollar ciertos aspectos psicológicos y emocionales que no podían ni siquiera mirarse el rostro los unos con los otros. Había desesperación, ansiedad, odio, ya no se llevaban bien entre sí y pareciera que iba a ser una catástrofe total. Al punto que después de los 2 años y hasta el día de hoy, muchos de ellos están arrastrando consecuencias emocionales por este encierro de 2 años. Esto nos indica que el ser humano no fue creado para ser encerrado. El ser humano no fue creado para estar confinado. Dios nos creó con la capacidad de ser libres. Por eso la palabra nos insiste una y otra vez que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Habla del Señor Jesucristo, que Él es el proveedor de nuestra libertad, que Él ha venido a pagar por nuestra liberación, porque fuimos creados precisamente para estar en libertad. Mas, sin embargo, el confinamiento es algo que hoy en día todos nosotros de alguna forma hemos confrontado. Ahora, ¿qué es confinamiento? Es la acción y efecto de estar confinados. Es decir, este verbo hace referencia a recluir a alguien dentro de límites o desterrarlo en una residencia obligatoria. Cuando hablamos de confinamientos, estamos hablando de un extremo o de un punto A a un punto B, donde hay límites donde nosotros podemos movernos. Y el ser humano no se adapta a esos límites, aunque somos seres adaptables, nos rehusamos a estar encerrados. Es más, uno de los castigos más severos dentro de las cárceles federales, cuando un preso no se está comportando de la manera correcta, es que los mandan al confinamiento de una cárcel.
porque psicológicamente están afectándolo y muchos su comportamiento lo controlan precisamente para no parar en esa cárcel o en ese lugar de confinamiento donde no lo dejan ver la luz del sol, donde están completamente encerrados con límites. Pues nosotros de alguna manera estamos procesando esa nueva información en el planeta Tierra, donde hemos sido confinados, algunos a nuestros hogares, otros con límites hacia dónde podemos movernos del punto A al punto B, que cómo debes de entrar a una tienda, debemos taparnos, y psicológicamente se ha comprobado, no yo, sino los científicos y psicólogos y psiquiatras, que está afectando la salud mental de la humanidad. Hoy el tema más, vamos a decir, común es que el ser humano está llegando a un comportamiento psicológico donde hay estrés, hay ansiedad, hay depresión, se siente que está confinado y ya muchos hemos podido salir a la calle, pero todavía estamos confinados mental y emocionalmente. Hay temor en nosotros. ¿Por qué? Porque el confinamiento, eso es lo que produce. Es efectos del confinamiento. Es una persona comienza a actuar con ansiedad, con miedo, con apatía, incertidumbre, estrés, intolerancia, cambios emocionales radicales o drásticos. Hoy en día usted no puede de alguna forma hablar con nadie en la calle porque inmediatamente tienen como están a la defensiva y están todo el tiempo como esperando que alguien le toque la bocina o que le diga algo para poder reaccionar a la situación, porque eso es lo que ha causado el confinamiento. Cuando leemos esta historia que acabo de expresar o que acabamos de leer del libro de Marcos capítulo 5, es interesante porque está hablando de una persona que estaba poseída, pero no solamente estaba poseída, sino que había sido confinado a los sepulcros. Ese es su lugar de habitación. Lo encerraron en los sepulcros. Este hombre de Gadara dice: el lugar de habitación que donde él lo pusieron eran los sepulcros. ¿Por qué? Porque los sepulcros era el lugar de la morada de los dementes de aquella época. Así como sacaban a los leprosos y a otros hombres o mujeres que estaban enfermas, los sacaban de la ciudad y los alejaban a las orillas o a las afueras de los pueblos. Este hombre o a los dementes de aquella época los confinaban en los sepulcros. Eran cámaras, que eran sepulcros, eran cámaras de entierro excavadas en laderas de la roca a las afueras del pueblo. Nadie podía contenerlo. Dice la Biblia, dice que ni grillos ni cadenas podían contenerlo. Y hay algo que me llama la atención, es la desesperación o la ansiedad de este hombre. Dice que dando voces de día y de noche e hiriéndose con piedras, porque se había vuelto inmune al dolor y él tenía que sentir algo. Este es un acondicionamiento psicológico o un problema psicológico que él tenía. Tenía que sentir algo y la única manera de sentirlo era golpeándose y haciéndose daño él mismo con rocas. Hoy en día se ve esa clase de desorden psicológico con algunas personas que sufren de ansiedad, que tienen que cortarse su piel para poder sentir algo, porque se sienten tan aislados y se sienten tan esclavos de la condición emocional donde se encuentran, que necesitan una salida, necesitan sentir algo. Este hombre de día y de noche daba voces desesperadas. Había ansiedad sobre él. Había ansiedad tomando control de su vida y se tenía que golpear y se tenía que maltratar, herirse con piedras. Cuando él ve a Jesús, ya leímos en la historia que corre al encuentro, y me llama la atención porque inmediatamente cuando él ve a Jesús, él grita, sale corriendo hacia él y le dice: Jesús, que quiere decir Dios salva. Eso es lo que quiere decir el nombre de Jesús, Dios
salva. Inmediatamente en su condición emocional y en su condición de estar confinado a su sepulcro, él vio su salvación que se acercaba hacia él. Hoy quiero decirle a alguien que está a lo mejor acá sentado o está viendo en línea, te sientes como con ansiedad y desesperación. Hoy quiero decirte que Jesús está llegando a tu encuentro y todo lo que toma de ti es correr hacia él y decirle: Dios salva. Jesús, tú eres el que salva, tú eres el que me puede sacar de esta circunstancia. No tengo esperanza, pero tú eres mi esperanza. Jesús, Dios salva, y termina diciendo: Hijo del Dios Altísimo. Él reconoció la autoridad que Jesús, o de aquel que se acercaba a él. Me llama la atención porque cuando vamos a Marcos capítulo 4 y leemos la historia, este es el día antes de este acontecimiento, el día antes o la noche antes de este acontecimiento. En Marcos 5 leemos la historia del gadareno que sucedió en la mañana. Pero si vamos al capítulo 4 del libro de Marcos, encontramos qué fue lo que sucedió antes de este encuentro con el gadareno. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, así como la que está afuera ahorita, y echaba las olas sobre el barco, de tal manera que ya se anegaba, es decir, que casi se hundía la barca. Y él estaba en la popa. Note cómo él estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo? ¿No tienes fe? ¿Por qué estás amedrantado? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué están tan ansiosos? ¿Por qué están tan desesperados? Y la segunda pregunta es: ¿cómo? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían los unos a los otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Imagínense los discípulos de Jesús. Jesús los invita al otro lado. Estaban camino hacia el otro lado, hacia la ciudad o aquel territorio de Gadara. Y cuando iban en el camino había una gran tormenta, había una tempestad en medio del transcurso de Galilea hasta Gadara. Tomaba aproximadamente 9 millas en el mar para llegar de un lado a otro. Pero el retraso fue por la tormenta y tomó toda la noche poder llegar al territorio de Gadara. Pero me llama la atención porque después que Jesús hace este gran prodigio de poder decirle al mar que se tuviera quieto y al viento que se detuviera, y le hizo caso, la gran pregunta de los discípulos fue: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Puede creer que ustedes pueden estar al lado de Jesús, ser discípulo de Jesús, ser hijo de Dios, y en medio de una tormenta puedes perder la perspectiva de quien está al lado tuyo, porque simplemente te enfocaste tanto en la tormenta que te olvidaste de aquel que controla la tormenta, del que hizo los cielos y la tierra, del Todopoderoso está al lado tuyo. Y tú estás desesperado y estás reclamando y estás diciendo: ¿no ves que perezco? Y Jesús está calmado, está durmiendo y está diciendo: yo tengo todo bajo control en tu vida. Yo creo que alguien va a tener que decir: Jesús, enséñame quién está al lado mío. Pero lo más sorprendente no fue eso. Lo más sorprendente fue que cuando él hace la pregunta, o ellos hacen la pregunta: ¿quién es este? Jesús no le contesta, porque Jesús sabía quién le iba a contestar.
Dice que cuando se acercaron, la pregunta que ellos hicieron se la contestó el endemoniado de Gadara, porque inmediatamente cuando vio a Jesús, dijo: Jesús, Dios salva, el Hijo del Dios Todopoderoso. Y lo que los discípulos que estaban al lado de él deberían de haber sabido, no lo sabían, pero el que iba a ser liberado reconoció inmediatamente la autoridad que estaba con él. Tenga cuidado que usted esté al lado de Jesucristo. Puede llamarse cristiano, pero una persona que está oprimida allá afuera con la necesidad más grande puede reconocer más fácilmente al Dios que usted dice servir. Tenga cuidado, porque a veces la desesperación nos hace actuar en ignorancia de quién está a nuestro lado. La respuesta fue inmediata de los labios de este hombre. Y después, volviendo a la historia, este hombre dice: te conjuro, te ruego, quiere decir, por Dios, que no me atormentes. Y Jesús inmediatamente le dice: ¿cómo te llamas? Y él responde: Legión. Legión es un término latino común para los judíos y los griegos de la época, que definía una unidad militar romana de 6,000 soldados. 6,000 soldados. Ese hombre estaba poseído por un batallón de espíritus inmundos. Es por eso la expresión: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Cuántas veces podemos ver circunstancias a nuestro alrededor que pareciera que no fuéramos a salir de ella? Que hay una legión, que hay un ejército completo de cosas inmundas y negativas que vienen a nuestra vida y nos tiene de alguna manera poseídos. Pero ni 6,000 demonios pudieron detener el poder de nuestro Dios, porque Él es omnipotente, que es el que todo lo puede. Si Él pudo liberar a un hombre con 6,000 demonios, ¿cuánto más puede ayudarte a ti en la necesidad que estás pasando hoy en día? Pero tienes que saber quién está a tu lado. Me llama la atención que Jesús se atrevió a pasar toda la noche, una tormenta entera, para venir a ayudar a uno. Eso es lo que Jesús está dispuesto a hacer por amor. Él está dispuesto a pasar una noche entera, pasar tormentas enteras. En otra escritura, Daniel en cierta ocasión le estaba clamando al Señor, le decía: Señor, ven y sálvame, respóndeme, Señor. Y cuando se aparece el ángel del Señor, dice: ¿por qué te tardaste tanto tiempo? Y el ángel le responde: es que Dios te escuchó inmediatamente, pero tuve mucha oposición para llegar a tu rescate. Cuando usted clama, Dios escucha inmediatamente. Yo quiero repetir eso porque quiero que la fe de alguien sea activado. No porque se esté demorando la respuesta de Dios quiere decir que Dios no ha escuchado. Dios ha escuchado su clamor, pero es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, dice de Hebreos, el libro de Hebreos. Es por eso que a veces nos desesperamos, porque no vemos la salvación del Señor, pero ya Dios ha escuchado nuestro clamor. Y me gusta porque después de esta liberación sabemos esta historia, y no quiero enfocarme tanto en ella, pero sabemos que le permitió a estos demonios entrar en un seto de cerdos, y los cerdos se fueron por un barranco y que se ahogaron en el mar. Y sabemos toda la historia, pero estos hombres que estaban cuidando los cerdos fueron a contar al pueblo lo que había sucedido. Y mire lo que dice el verso 15: vinieron a Jesús y vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión. Mire cómo lo encontraron: sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Usted puede creer que el comportamiento de un hombre poseído no le causaba temor a esta gente, pero cuando lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, le causaron temor.
Porque hoy en día, igual que en aquel tiempo, la sociedad lo anormal lo ve normal y lo normal lo ve anormal. Lo bueno ahora lo llaman malo y lo malo ahora lo llaman bueno. Es increíble cómo ellos podían tener temor en vez de regocijarse, tuvieron temor cuando lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Y este es el mensaje que quiero llegar, o que Dios ha puesto en mi corazón para aquellas personas que están acá presentes y los que están viendo en línea. Hay tres aspectos en tu vida que tú puedes tomar posesión de ellos para tener una liberación completa de cualquier adversidad o cualquier desbalance emocional o espiritual que estés pasando en tu vida. Cuando tienes un encuentro con Jesús, hay tres características principales que se deben denotar en tu vida. Una es, dice que lo encontraron sentado. Hay que sentarse. La palabra sentarse es la posición corporal que manifiesta calma y descanso. Usted está aquí, usted está sentado. Usted sabe por qué buscamos auditorios, para que se siente, para que descanse, para que esté tranquilo, para que pueda escuchar la palabra. Cuando alguien viene a visitarlo a su casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Pase adelante, siéntese, porque es la posición de descanso. Es la posición donde nosotros estamos tranquilos, donde de alguna forma el cuerpo se relaja. El cuerpo bota todo estrés. Es sentarse. Cuando alguien está mareado, inmediatamente dice: busquen una silla, siéntenlo. ¿Para qué? Para que no se caiga, para que descanse su cuerpo. Jesús, después de liberar a este hombre, dice que lo encontraron sentado. Y de alguna manera Dios te quiere hablar el día de hoy. Si te sientes en ansiedad, si no puedes dormir como este hombre, dice que de noche y de día daba alaridos y decía y gritaba y se golpeaba porque había ansiedad. No puedo dormir, tengo tantos problemas, tengo tanta situación, hay tantas cosas malas que me están pasando. Es incierto el día de mañana, no sé qué va a pasar. Lo primero que Jesús quiere que entienda es que Él ya te ha liberado y no tienes que dejar que la ansiedad tome control de tu vida. Siéntate, dile a tu vecino: siéntate. Pon ahí en el chat, pon siéntate, o me voy a sentar. Siéntate, tranquilo. Dígale a su vecino: tranquilo, siéntese. Isaías 32:4 dice que habla de la mente impulsiva y precipitada. El problema es que tenemos una mente impulsiva y precipitada. Tenemos el síndrome del pensamiento acelerado. Todo el tiempo estamos pensando en lo que va a pasar, en lo que no va a pasar, en lo que tengo, en lo que no tengo. Y no puedo dormir, no puedo descansar. Tengo ansiedad, estoy falta de trabajo, estoy enfermo, tengo un familiar enfermo, no sé qué hacer, estoy desesperado. Hoy oro y no encuentro respuesta. Y de alguna manera Isaías 32:4 dice: la mente impulsiva no comprenderá. Cuando usted tiene una mente impulsiva y precipitada, no entiende lo que Dios está haciendo a su favor. Por eso hoy Dios me ha mandado a decirle: hey, calma, siéntate. No permitas que la mente precipitada tome control de ti. Yo estoy en control, dice el Señor. Yo todavía estoy sentado en mi trono de gloria y estoy en control de todas las cosas. El mundo puede estar en crisis, pero yo todavía sigo siendo el Dios todopoderoso. Siéntate. No permitas que la mente precipitada te atormente. Una de las escrituras o de los relatos bíblicos que más me llama la atención están en Mateo capítulo 14, en el gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Para Jesús poder haber hecho esa multiplicación, dice la Biblia, y los mandó, y mandó a la gente a que se sentara sobre la hierba. Para poder Dios hacer un milagro de multiplicación en tu vida, lo primero que te va a decir es: siéntate. Para yo poder obrar un milagro, yo tengo que mandarte a sentar primero, a calmarte, a no desesperarte. Y Dios te vuelve a insistir: quiero multiplicarte, quiero transformar lo poco en lo mucho, quiero causar que esos
simples panes y peces puedan ser multiplicados en mis manos. Lo poco que tú tienes, si confías, si estás tranquilo, si estás sentado, yo puedo multiplicarlo. Hoy yo vengo a decirle a alguien que lo poco que tú piensas que tiene, Dios lo va a multiplicar, pero vas a tener que confiar, vas a tener que estar sentado y tranquilo, porque Dios está en control de todas las cosas. Uno de los aspectos proféticos más poderosos de la escritura lo encontramos en Isaías 6:1, y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sabes por qué? Porque el rey Usías, aunque al principio hizo todo lo que Dios le mandó, al final de sus años de reinado quiso tomar todo, estaba desesperado y quiso tomar todo en sus manos, quiso presentar incienso delante de Dios. ¿Para qué? Porque los sacerdotes no estaban disponibles. Quiso eso lo que hizo fue traerle una lepra, y murió leproso por querer acelerarse, por querer tomar cosas por su propia mano. Y Dios le estaba diciendo: confía, tranquilo. Pero como él se desesperó, él quiso hacerlo por su propia cuenta. Yo siempre he dicho: haz lo posible, pero Dios se encarga de lo imposible. Cuando tú haces lo posible, Dios se encarga de lo imposible. No pretendas tú hacer lo imposible, porque eso no te pertenece a ti. Lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces dice que cuando murió el rey Usías, cuando murió el desesperado, cuando murió el ansioso, cuando murió el que quería hacer las cosas por sus propias cuentas, entonces vi yo al Señor sentado en su trono de gloria, y sus faldas llenaban el templo. La presencia de Dios llenará tu casa, llenará tu vida cuando tú estés tranquilo. Cuando muera ese Usías interno que está desesperado, angustiado y queriendo hacer las cosas por su propia cuenta, Dios está diciendo: yo no puedo obrar así. Siéntate, tranquilízate, porque yo estoy en control. Cuando muera ese Usías, entonces verás mi gloria revelada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu necesidad. Siéntate. Miqueas 7:7 es uno de mis versos favoritos, porque dice: porque yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Yo esperaré en el Dios de mi salvación. Espera en Él. Yo esperaré. Jesús lo dijo en Mateo 11:28: venid o vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo, no ustedes, no el dinero, no un mejor trabajo, no el estímulo del gobierno, no es la vacuna, no, que yo os haré descansar. El descanso no está en las cosas materiales, el descanso no está en el gobierno, el descanso no está en la medicina, el descanso no está en eso. El descanso está en nuestro Dios todopoderoso. Por eso hoy vengo a insistirte, y se me van a salir las últimas fuerzas que tengo en mi cuerpo hoy, y te voy a decir: descansa en el Señor, porque Él tiene todo bajo control. Siéntate, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero el segundo aspecto dice que lo encontraron no solamente sentado, sino vestido. La ropa representa identidad y dignidad. Eso lo podemos demostrar en la famosa historia de Lucas 15:22, cuando el hijo pródigo se acerca al padre. Y dice que el hijo se acerca al padre y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy merecedor de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Él había perdido su identidad.
porque había perdido todo, había perdido su vestido, y a este endemoniado o ex endemoniado lo encontraron sentado y vestido, porque Jesús devuelve la identidad y Jesús vuelve la dignidad que hemos perdido. El padre del hijo pródigo, no encontramos que el padre dijo: tráiganle comida, por favor, inmediatamente alimenten a este muchacho que estaba comiendo algarroba de los cerdos. No, 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 de ninguna manera. Note que las dos historias los cerdos aparecen. Note que las dos historias siempre aparecen. En una, el endemoniado que quería ser liberado corre hacia Jesús, y en otra, el padre, cuando reconoce a su hijo, corre hacia su hijo. Dios quiere que entiendas que tú ya no eres ya no estás en cautiverio, tú ya no estás atado. Él te ha liberado. Así que acércate, porque Él va a correr a ti como un padre amoroso que te va a vestir nuevamente. Me gusta porque el padre no le dio comida. Lo primero que dijo es: tráiganle ropa, porque ha perdido la identidad de quién es Él. Hay problemas que tienden a hacerte perder tu identidad como hijo de Dios, y a veces nos comportamos como un simple jornalero o sirviente de Dios, y Dios está diciendo: no, hoy te quiero devolver tu dignidad y tu identidad. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por problemas, yo estaré contigo. Tranquilo, yo te voy a vestir y te voy a devolver tu identidad y tu dignidad. No permitas que nada, escúcheme bien, por favor, en estos últimos 5 minutos que me quedan, escúcheme bien, no permiten que nada, absolutamente nada, robe tu identidad y robe tu dignidad, porque Dios te va a volver a vestir. Y no solamente le puso vestido, sino le puso un anillo que era autoridad, para poder sellar los tratos de la familia. Y tú no eres cualquiera, no te confundas. Y los criados estaban escuchando diciendo: este es igual a nosotros. Dijo: no, 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 ustedes tampoco se me confundan. Este sigue siendo mi hijo, y mientras que sea mi hijo, hay autoridad sobre él. Le pondré ropa, le pondré anillo y le pondré un calzado, porque ese calzado representa un nuevo comienzo en su vida. Dios quiere darte un nuevo vestido, una nueva autoridad y un nuevo comienzo en tu vida. Así que no permitas ni que la pandemia, ni que el dolor, ni que la amargura, ni que la desesperación, ni que la escasez robe lo que tú eres, porque tú eres hijo de Dios y punto. Hijo de Dios y punto. Le guste al quien le guste, sigue siendo hijo de Dios. Eso es lo primero que el enemigo quiere: robarte tu identidad y tu dignidad. Pero tú eres hijo de Dios. Y el tercer aspecto, como lo encontraron, dice que lo encontraron sano y en su juicio cabal. ¿Qué significa buena salud mental? Cuando hablamos de salud mental, hablamos de trastornos que afectan el estado anímico, el pensamiento y el comportamiento. ¿Cómo sé yo si yo tengo una salud mental sana o si tengo síntomas de una mala salud mental? Yo quiero que se analice por los siguientes minutos. Estos son los síntomas si tú tienes una mala salud mental. Y si tienes una mala salud mental, probablemente no has todavía superado acontecimientos de tu vida, o no has soltado todo para que Dios comience un proceso en tu corazón. Una mala salud mental o síntomas es sentimiento de tristeza o desánimo constantemente. Todos tenemos derecho a sentirnos desanimados y con tristeza, pero cuando está constantemente dominándote a ti. Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración. No me puedo concentrar porque mi cabeza está a 1000 horas por minuto o 1000 segundos por minuto. Preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa. Fue culpa mía, yo no debía hacer esto, yo no debía hacer aquello. Y tú mismo te golpeas con el látigo de la culpabilidad.
altibajos y cambios radicales de humor. Un momento estás bien, en otro momento explotas y no hayas ni siquiera por qué este comportamiento, por qué me siento de esta manera. Alejamiento de las amistades y de las actividades. Tú mismo te has confinado en tu propia mente y en tu propio problema. Cansancio, baja energía y problemas de sueño. No puedes dormir, tienes insomnio. Déjeme decirle, eso no es de Dios. Un hijo de Dios debe de estar confiado. Sí, puede venir 1000. Por eso me encanta el salmista, porque dice: aunque cayeren 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y sigue diciendo: adereza mesas en presencia de mis angustiadores. Es decir, sírveme mesas en presencia de mis angustiadores. Está diciendo: ¿sabes qué? Yo no te quito mis angustiadores. Si fuera tú y yo, Señor, quítame este angustiador, Señor, mata este angustiador. Pero el salmista estaba tan confiado que decía: tú vas a servirme en frente de mis angustiadores, en frente de mi angustia, en frente de mi dolor, en frente de mi desánimo, en frente de mi escasez, en frente de mi desesperación. Tú todavía me vas a servir, tú todavía vas a estar ahí conmigo, tú todavía me vas a dar la fortaleza. ¿Será que alguien puede decir: Dios me va a servir en medio de mi problema, en medio de mi necesidad, en medio de mi desesperación? Dios me va a servir. Esa ansiedad, esa confusión, esa mente trastornada, esa mente nublada que el enemigo quiere tener y quiere tomar ventaja. Él comienza a operar en nuestras debilidades, porque sabe que nos puede manipular. Pero tenemos que tener confianza de que Dios nos va a sentar, nos va a vestir y nos va a poner en nuestro juicio cabal. Ya no tengo que temer, ya no tengo que desesperarme, ya no tengo que angustiarme, ya no tengo que tener ansiedad, ni depresión, ni angustia. Dios está en control de mi vida y de mis emociones. Me gusta porque cuando vemos al final de esta historia, el ex endemoniado, cuando Jesús se iba, note que Jesús solo, como le dije antes, cruzó toda la noche para liberar a uno solo. No hizo más nada en Gadara, no hizo más milagros en Gadara, no hizo más liberaciones en Gadara. Él cruzó toda la noche y confrontó una tormenta solamente para llegar a liberar a uno. Así de grande es el amor de Dios. Él está dispuesto a cruzar lo que sea por llegar a liberarte. Pero cuando ya se iba, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Lo mandó a Decápolis. ¿Tú sabes que la región de Decápolis tiene 10 ciudades? Lo mandó a conquistar 10 ciudades. De pasar a ser un endemoniado, o de ser un endemoniado pasó a ser un conquistador. De ser un atado pasó a ser un libertador. De pasar de ser un ansioso desesperado que se golpeaba, pasó a ser la persona que Dios iba a utilizar para ayudar a otros. Déjeme decirle, de cada tribulación, de cada angustia, de cada problema, de cada noche sin dormir, de cada momento difícil que has pasado en tu vida, Dios te dará 10 conquistas. Dios te llamará y te guiará y te llevará a conquistar cosas inconquistables en tu vida. Lo que antes te hundía, ahora vas a caminar sobre esa superficie. Lo que antes te ataba, ahora puedes utilizarlo como un arma poderosa para ayudar al que está atado. Lo que antes era un problema, ahora se transforma en la solución para otras
personas. Dios utilizará tu testimonio para cosas grandes y para liberar a otros. Dios te va a pasar de ser un esclavo a ser un libertador. Ahí donde estás, quiero que te pongas en pie en este instante. Le digas: Señor, hoy hago un pacto contigo según tu palabra. Quiero que todos los que estén en casa pongan en el chat esto: Señor, hoy hago un pacto contigo. Y usted está aquí presente y: Señor, hoy hago un pacto contigo. Escucha el pacto. Voy a sentarme, voy a dejarme vestir y voy a dejar que tú controles mi mente. Voy a sentarme, voy a descansar en ti. Voy a dejar que tú me vistas nuevamente. Y voy a dejar que tú controles todos mis pensamientos. Porque la batalla o el campo de batalla del enemigo es la mente. Él trata de dominarte. Él trata de angustiarte. Él trata de desesperarte. Él trata de que pienses de que ya no tienes esperanza alguna. Pero Jesús sigue invitándote hoy y diciendo: venid a mí, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay consuelo, hay descanso, hay salida, hay paz en las manos de nuestro Señor. ¿Cuántos creen esta palabra el día de hoy? ¿Cuántos van a levantar sus manos ahí donde están? Sí, Señor, hoy me rindo. Cuando usted levanta sus manos es una señal de rendimiento, de rendición. De: Señor, me rindo. Toma todo. Dilo, toma todo, Señor. Todas mis cargas, todas mis preocupaciones. Me voy a sentar, voy a esperar, voy a confiar. No me voy a desesperar, no voy a perder mi sueño, porque tú estás en control. Me rindo, Señor, delante de ti. Mientras que adoramos al Señor, ahí sigue usted hablando con su Creador. Dile: Señor, vísteme el día de hoy. Ponme una ropa nueva. Ponme mi juicio cabal, Señor, donde haya un balance emocional en mi vida. Señor, yo no permito ser esclavo de la amargura, ni de la desesperación, del resentimiento, ni de lo que me pasó. Hoy, Señor, yo descanso en ti. Vamos a descansar en el Señor mientras que adoramos.